El planeta se llamaba Verdona 7. Era tranquilo, verde y estaba lejos de la Tierra. 3 años atrás, los humanos habían construido una pequeña colonia allí. Ethan Cole era uno de los ingenieros que vivían allí. Ethan tenía 28 años. Era alto, fuerte y siempre tranquilo, incluso en peligro. Todas las mañanas revisaba las tuberías de agua cerca del río, a las afueras de la colonia. Era un trabajo aburrido, pero alguien tenía que hacerlo. Esa mañana fue diferente. El cielo era naranja. El viento era frío. Ethan caminaba por la orilla del río revisando las tuberías una por una. Entonces oyó algo. Un fuerte chapoteo. Luego otro. Algo grande estaba en el agua. Dejó de caminar. Su corazón comenzó a latir más rápido. Observó el río. El agua corría con más fuerza de lo habitual. Y en medio de él, algo luchaba por sobrevivir. Al principio Ethan pensó que era un pez grande, pero luego vio pelaje. Pelaje oscuro y húmedo. Y ojos. Ojos amarillos brillantes, llenos de miedo. Era un animal, pero no uno normal. Parecía un leopardo, pero más grande. Mucho más grande. Su cuerpo tenía extrañas marcas que brillaban tenuemente, incluso bajo el cielo nublado. Tenía músculos adicionales en las patas traseras, adaptados para saltar largas distancias. No era un animal terrestre. Era algo proveniente de Verdona 7. Ethan había oído historias sobre criaturas como esas. Los científicos de la colonia las llamaban gatos fantasma. Nadie se había acercado jamás a una. Vivían en lo profundo del bosque, lejos de los humanos. Algunos colonos decían que eran peligrosas. Otros decían que atacaban de noche. Nadie sabía la verdad. Y ahora, uno de ellos se estaba ahogando justo delante de él. La criatura intentó nadar, pero la corriente era demasiado fuerte. Se sumergió y luego volvió a la superficie, jadeando. Sus garras arañaban el aire, buscando algo a lo que agarrarse. Pero no había nada. La mente de Ethan iba a toda velocidad. Este no es mi problema, pensó. Es un animal salvaje. Podría ser peligroso. Debería alejarme. Pero no se marchó. Algo en su interior le impedía quedarse de brazos cruzados. Dejó caer su bolsa de herramientas al suelo y corrió hacia la orilla del río. «¡Oye!», gritó, aunque sabía que el animal no podía entenderle. «Espera», saltó al agua. El frío lo golpeó como un muro. La corriente tiraba de sus piernas intentando arrastrarlo río abajo. Luchó contra ella, nadando con todas sus fuerzas hacia la criatura. El animal estaba cerca, tan cerca que podía ver sus afilados dientes y sus ojos grandes y asustados. «Tiene tanto miedo como yo», Ethan pensó. Extendió la mano y agarró el espeso pelaje de su lomo. La criatura era pesada, mucho más de lo que parecía. Se retorció en el agua y, por un instante, Ethan pensó que podría atacarlo. En cambio, hizo algo extraño. Dejó de luchar. Dejó que Ethan lo tirara. Lenta y dolorosamente, Ethan nadó hacia la orilla del río, arrastrando consigo al enorme animal. Le ardían los brazos. Le faltaba el aire. La corriente intentaba arrastrarlos de vuelta, pero Ethan no se soltó. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, sus pies tocaron tierra firme. Tiró con las últimas fuerzas que le quedaban, y el cuerpo de la criatura se deslizó hasta la orilla fangosa que tenía al lado. Ethan se desplomó a su lado, respirando con dificultad, con el agua goteando de su ropa. Por un instante se quedó allí tumbado, mirando al cielo. Entonces giró la cabeza y miró a la criatura. No se movía. Su pecho subía y bajaba lentamente. Estaba vivo, pero débil. De cerca parecía aún más extraño que antes. Su pelaje brillaba con una tenue luz azul, como estrellas ocultas bajo la piel. Ethan se incorporó lentamente. Debería llamar a la colonia. Debería informar de esto. Pero algo lo detuvo. Bajó la mirada hacia el cuerpo de la criatura, y fue entonces cuando lo vio. Debajo del animal, medio oculto por su gran cuerpo, algo se movía. Pequeño, frágil, vivo. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par. Se le cortó la respiración. No solo había sacado una criatura del río,
Había sacado a una madre, y aquello que había estado protegiendo con su propio cuerpo estaba a punto de cambiarlo todo. Ethan se quedó mirando la forma que se movía bajo el cuerpo de la criatura. Le temblaban las manos, pero ya no por el agua fría. Se acercó lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Apartó suavemente la pesada pierna de la madre. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Dos pequeñas criaturas yacían allí. Eran versiones diminutas de la madre, no más grandes que gatos domésticos. Su pelaje era fino y húmedo, y sus pequeños pechos se movían rápidamente, demasiado rápido. Les costaba respirar. Cachorros, bebés. La madre no luchaba contra el río para salvarse a sí misma. Luchaba para mantener a sus bebés a flote, usando su propio cuerpo como escudo contra la corriente. A Ethan se le encogió el pecho. Ya había visto algo así, pero solo en viejos documentales sobre la naturaleza de la Tierra. Jamás pensó que lo vería aquí, en un planeta alienígena, con una especie alienígena. No pensó. Simplemente actuó. Tomó a los dos cachorros en brazos, uno en cada mano. Sus pequeños cuerpos estaban fríos y temblorosos. Los abrazó contra su pecho, intentando calentarlos con el calor de su propio cuerpo, tal como había aprendido en su entrenamiento de supervivencia años atrás. «Vamos», susurró. «Quédate conmigo. Quédate conmigo». Los cachorros apenas se movían. Ethan miró a su alrededor presa del pánico. Necesitaba ayuda, pero la colonia aún estaba a 15 minutos a pie. No había tiempo que perder. Recordó algo de su entrenamiento. Acarició suavemente los pequeños pechos de los cachorros intentando ayudarlos a respirar. Uno de ellos tosió agua y jadeó. Luego el otro hizo lo mismo. Ambos cachorros respiraban. Ethan dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Una sensación de alivio lo inundó como agua tibia. Entonces oyó un sonido bajo detrás de él, un gruñido. Se dio la vuelta rápidamente. La criatura madre estaba despierta. Sus ojos amarillos estaban abiertos, mirándolo fijamente. Su cuerpo aún estaba débil, pero tenía la cabeza erguida, observándolo mientras sostenía a sus crías. El cuerpo de Ethan se quedó completamente inmóvil. Este era el momento. Este era el momento en que ella decidiría si él representaba una amenaza o no. Lentamente, con cuidado, le tendió los cachorros. No corrió, no retrocedió. Simplemente se arrodilló allí, en el barro, mostrándole que sus crías estaban vivas y a salvo. La madre alternaba la mirada entre sus cachorros y el rostro de Ethan. Durante un largo instante, nadie se movió. El único sonido era el del río que fluía a sus espaldas. Entonces, lentamente, bajó la cabeza. No en señal de ataque, no por miedo, sino con algo que se parecía casi a confianza. Ethan colocó con cuidado a los cachorros junto a ella. Inmediatamente se arrastraron cerca de su cuerpo, buscando calor. La madre los envolvió, protegiéndolos una vez más, pero esta vez no había peligro. Solo descanso. Ethan se recostó en el barro exhausto. Le dolía todo el cuerpo, pero no podía dejar de observar a la familia que tenía delante. Esto no era lo que la colonia le había contado sobre estas criaturas. Los científicos las consideraban peligrosas, impredecibles, algo que había que evitar, pero lo que vio ahora no era un monstruo. Era una madre haciendo todo lo posible por proteger a sus hijos, como cualquier padre o madre. Ethan extendió la mano hacia la radio que llevaba en el cinturón para llamar a la colonia. Pero antes de que pudiera pulsar el botón, algo más captó su atención. Un sonido, lejano, pero cada vez más cercano. Más gruñidos, muchos de ellos. Ethan alzó la vista hacia la arboleda al otro lado del río. Había formas que se movían entre los árboles. Formas grandes. Formas rápidas. Se le revolvió el estómago. La madre no estaba sola. No se trataba de una sola familia. Era una manada. Y venían directos hacia el río. Directos hacia él. La mente de Ethan iba a 1000 por hora. ¿Debía huir? ¿Debía quedarse? Si huía, ¿atacarían a la madre herida y a sus cachorros?
Si se quedaba, ¿lo verían como una amenaza y lo atacarían a él? Bajó la mirada hacia la criatura madre. Ella también observaba la línea de árboles con las orejas hacia adelante, alerta a pesar de su cansancio. Entonces ella volvió a mirar a Ethan, y en sus ojos él vio algo que no esperaba. Ella no le estaba advirtiendo que corriera. Ella le pedía que se quedara. Ethan no se movió. Mantuvo la mirada fija en la arboleda donde se iban formando más figuras. Su corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en los oídos. La criatura madre seguía mirándolo. Su mensaje era claro, incluso sin palabras. Permanecer. Así que se quedó. Los gruñidos se hicieron más fuertes. Las ramas se quebraron. Entonces, una a una, más criaturas salieron de los árboles. Ethan contó 5, luego 7, y después más. Eran de distintos tamaños. Algunas eran tan grandes como la madre. Otras eran más pequeñas, más jóvenes. No se trataba de una manada cualquiera, era un grupo familiar. Toda una comunidad. Avanzaron hacia la orilla del río en una fila lenta y cautelosa. Sus ojos amarillos apuntaban todos en una misma dirección, hacia Ethan. Quería correr. Todos sus instintos le gritaban que se levantara y se moviera. Pero se obligó a quedarse quieto, arrodillado en el barro junto a la madre y sus cachorros. La criatura más grande del grupo dio un paso al frente. Era incluso más grande que la madre, con cicatrices en la cara y los hombros. Era mayor, quizás la líder. Se acercó, olfateando el aire. Sus ojos se movieron de Ethan a la madre, luego a los 2 pequeños cachorros que estaban pegados a su costado. Entonces se detuvo. Por un instante, nadie se movió. El único sonido era el del río. Entonces la gran criatura emitió un sonido bajo, casi como una pregunta. La madre respondió con un suave sonido propio. No sonó como una advertencia, sino como una explicación. Ethan se dio cuenta de algo importante. Estas criaturas no eran solo animales que actuaban por instinto. Se comunicaban, hablaban a su manera. La enorme criatura volvió a mirar a Ethan, esta vez durante más tiempo. Ethan contuvo la respiración. Entonces, lentamente, la criatura bajó la cabeza, del mismo modo que lo había hecho la madre antes. No estaba atacando. Lo entendía. En los minutos siguientes, más miembros de la manada se acercaron. Rodearon a la madre y a sus cachorros, observándolos y tocándolos suavemente con el hocico. Nadie se acercó a Ethan de forma amenazante. Era como si se hubiera vuelto invisible, o peor aún, insignificante comparado con lo que vio a continuación. Fue entonces cuando Ethan notó que algo andaba mal. Muchas de las criaturas estaban delgadas, demasiado delgadas. Su pelaje, que debería haber brillado con un azul intenso como el de la madre, estaba opaco y descolorido en varias de ellas. Algunas tenían heridas que parecían de hacía días, sin haber cicatrizado del todo. Unas pocas de las más jóvenes apenas podían mantenerse en pie. Esta no era una familia sana. Este era un grupo que huía de algo. La mente ingenieril de Ethan comenzó a atar cabos. La colonia había construido estructuras río arriba, cerca del bosque que estas criaturas consideraban su hogar. Los desechos de los sistemas de energía de la colonia llevaban meses vertiéndose en arroyos más pequeños. Nadie creía que importara. Nadie pensaba que allí viviera algo que pudiera verse afectado. Estaban equivocados. Las criaturas no cruzaban el río por casualidad. Estaban huyendo. Su hogar se estaba envenenando poco a poco y no tenían a dónde ir. La madre había arriesgado su vida, y la de sus cachorros, cruzando un río peligroso, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Ethan sintió una opresión en el pecho. Culpa. Su propia colonia había hecho esto, sin siquiera saberlo. La vieja criatura líder se acercó a Ethan una vez más. Esta vez se detuvo a pocos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que Ethan pudiera sentir su aliento. Lo miró fijamente con ojos viejos y cansados, ojos que habían visto demasiado. Ethan levantó lentamente la mano, con la palma abierta, demostrando que no tenía malas intenciones.
La criatura se inclinó hacia adelante y tocó su hocico con su mano. En ese instante, Ethan comprendió. No era una petición, era una advertencia y una súplica al mismo tiempo. Ayúdanos o mira cómo desaparecemos. La radio de Ethan crepitó contra su cinturón. Se oyó una voz aguda y urgente. Ethan, aquí el comando de la colonia. Nuestros sensores han detectado un gran grupo de gatos fantasmas cerca de tu posición. Se confirma que es territorio hostil. Se enviará un equipo de respuesta de inmediato. Aléjate de la zona. A Ethan se le heló la sangre. Un equipo de respuesta no significaba un rescate. Significaba armas. Ethan apretó con más fuerza la radio. La voz del comando de la colonia seguía esperando su respuesta. Ethan, ¿me recibes? Aléjate de las criaturas ahora mismo. El equipo de respuesta se encargará de ello. Observó a la madre, a sus cachorros, al viejo líder con cicatrices y al resto de la manada, débil y asustada, que lo rodeaba. No lo habían atacado. No habían atacado a nadie. Simplemente intentaban sobrevivir. Ethan pulsó el botón de su radio. Comando. Habla Ethan. Cancelen esa orden. Estas criaturas no son hostiles. Repito, no representan una amenaza. Hubo una pausa. Luego se escuchó una nueva voz, más aguda, más madura. El director Reyes, el líder de la colonia. Ethan, aléjate de los animales. Es una orden directa. Ethan miró a la vieja criatura que estaba a su lado. La misma que hacía solo unos minutos le había rozado la mano con el hocico. Pensó en los cuerpos delgados, en la luz menguante de su pelaje, en el veneno que se extendía silenciosamente por su hogar a causa de las tuberías construidas por su propia gente. No, dijo Ethan. Director, escúcheme. Nuestros sistemas de gestión de residuos están contaminando su territorio río arriba. Por eso están aquí. No nos están invadiendo. Son refugiados. Si su equipo llega disparando, no detendrán un ataque. Terminarán lo que ya empezamos. Silencio en la radio. Entonces, a lo lejos, Ethan oyó motores. El equipo de respuesta ya estaba cerca. Demasiado cerca como para detenerlos solo con palabras. Se puso de pie. Aún tenía las piernas débiles por el río, pero se obligó a mantenerse erguido entre la manada y la dirección de donde venían los vehículos. La criatura madre también se levantó, lentamente con sus cachorros a salvo tras ella. El viejo líder se acercó a Ethan, casi como si comprendiera perfectamente lo que estaba haciendo. 3 vehículos blindados se abrieron paso entre los árboles y se detuvieron al borde del claro. Los soldados de la colonia descendieron, con las armas listas y los ojos muy abiertos al ver tantas criaturas reunidas en un mismo lugar. ¡Alto!, gritó Ethan alzando ambas manos. Nadie dispara. Estos animales no han atacado a nadie. Mírenlos. Miren qué delgados están. Se están muriendo de hambre y están enfermos por nuestra culpa. Los soldados vacilaron esperando órdenes de su comandante. Este observó la extraña escena. Un humano, de pie con serenidad entre una manada de depredadores alienígenas que deberían haberlo despedazado, pero no lo hicieron. La directora Reyes llegó un momento después bajando del vehículo que encabezaba el grupo. Caminó lentamente hacia adelante, observando a la manada, observando a Ethan. «Explícame», dijo simplemente. Así lo hizo Ethan. Le contó todo. La madre ahogándose, los cachorros escondidos bajo su cuerpo, la llegada silenciosa de la manada, la enfermedad que se extendía por su pelaje, la conexión con las tuberías de desagüe de la colonia río arriba. Habló rápido pero con claridad, como si presentara un informe técnico, porque en cierto modo, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Reyes escuchó sin interrumpir. Sus ojos se movieron de Ethan a la criatura madre, y luego al viejo líder que permanecía tranquilamente a su lado. Finalmente, bajó su arma. «Retírense», les dijo a sus compañeros. «Todos ustedes, bajen las armas». Los soldados obedecieron, aunque muchos seguían nerviosos. La manada, al percibir el cambio de tensión, también se relajó. Algunos de los cachorros más jóvenes incluso se asomaron con curiosidad por detrás de sus padres. Reyes se acercó a Ethan. «Pudiste haber muerto hoy», dijo en voz baja.
saltando a ese río, de pie aquí, desarmado, frente a una docena de depredadores salvajes. Ethan miró a la criatura madre, que ahora acariciaba suavemente a sus cachorros. Tal vez. Pero no podía quedarme mirando sin hacer nada. Reyes guardó silencio un momento. Luego asintió. Redireccionaremos los sistemas de gestión de residuos, hoy mismo, y estableceremos una distancia adecuada entre nuestra colonia y su territorio. Esto nunca debió haber ocurrido. Semanas después, los ingenieros de la colonia terminaron de reconstruir el sistema de gestión de residuos. Los arroyos contaminados comenzaron a aclararse. Poco a poco, el pelaje de los gatos fantasma volvió a brillar con un azul intenso, sano y fuerte. A partir de entonces, Ethan visitaba con frecuencia la orilla del río. La criatura madre, a la que los colonos finalmente llamaron Luma, se acercaba a la orilla del agua cada vez que lo veía, seguida por sus dos cachorros, ahora mucho más grandes y fuertes que antes. Nunca se acercó lo suficiente como para tocarla. No lo necesitaba. Cada vez que sus miradas se cruzaban al otro lado del río, Ethan comprendía algo que llevaría consigo para siempre. La bondad no necesitaba un idioma común. No necesitaba un mundo común. Solo hacía falta una persona lo suficientemente valiente como para saltar al agua primero.